Buenos días chicos, les habla Miss Estefanía. Espero que tengan un día bendecido y que toda esta semana haya sido una semana en la cual hayan aprendido mucho. El día de hoy nos encontramos con la última clase de lengua y vamos a mirar dos temas, pero antes vamos a recordar que durante toda esta semana estuvimos viendo el tema del verbo. Estuvimos mirando el verbo como tal, que es verbo, el tiempo verbal, pero también vamos a mirar el día de hoy los verbos que no son personales y cómo se forman los verbos. Vamos entonces, antes de esto, a recordar que el verbo es la palabra más importante de una oración, porque es la que le da la acción y el sentido como tal a este grupo de palabras. Vamos a mirar nuestra verdad bíblica. El verbo hace parte de la escritura y Dios nos ha dado la habilidad comunicativa de la escritura. Nosotros usamos la escritura para muchas tareas. Por esto es importante hacer un buen uso de ella. Dios, en toda su sabiduría, mostró la importancia de escribir correctamente. Hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios le dice a los profetas que escriban, les da la instrucción. Pero hay también algunos pasajes donde Dios les dice, escribe claramente. Para Dios es importante una escritura clara, porque si no, no va a llegar correcto el mensaje a quien lo va a leer. Y entonces no se entendería lo que se quiere decir y se dañaría la comunicación. Dios es un Dios comunicable. Él nos creó para comunicarnos con Él y para darle gloria. Por tanto, si nos comunicamos con Él, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Todo lo que hacemos, hacerlo para su gloria. Y entre eso está la escritura. Para eso aprendemos reglas, para eso aprendemos cómo escribir, para poder hacerlo de una mejor manera. Les voy a leer en Habacuc 2.2 lo que dice la palabra. En Habacuc 2.2 Dios le dice al profeta, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Vemos entonces que para Dios es importante la escritura porque fue el instrumento que Él usó para revelarle al ser humano sus pensamientos. ¿Ven ahora cómo es importante? Ahora te pregunto, ¿tú te esfuerzas todos los días por escribir correctamente? Vamos a mirar entonces aquí el tema del verbo y vamos a ir todos para la página 120. Página 120. Y vamos a encontrarnos con el tema que dice las formas no personales del verbo. Estamos hablando del verbo. Vamos a mirar entonces que hay verbos que no son personales. ¿Cómo así que no son personales? Verbos que yo no puedo saber quién realizó la acción ni qué cantidad de personas realizaron la acción. Por ejemplo, si yo digo dormimos, sabemos entonces que fue nosotros dormimos, o sea que la persona es segunda persona porque es nosotros. Nosotros es segunda persona, pero también sabemos que fueron varios, porque dice dormimos, está en plural. Ese es un verbo personal, pero hay verbos en los cuales yo no puedo saber ni quién lo hizo ni cuánto lo hicieron. Les voy a dar el ejemplo aquí. Cabalgar, yo no sé quién lo hizo. Cuando yo digo cabalgar, no me dice ni quién lo hizo ni cuántos lo hicieron. Lo mismo que cabalgando y cabalgar. Estos son tres tipos de verbos, los cuales son los verbos no personales y se llaman infinitivo, que sería cabalgar, gerundio, que sería cabalgando, y participio, que sería cabalgar. Vamos a mirar aquí en nuestro cuadrito el ejemplo. Infinitivo son todos los verbos o todo verbo que cuando al final le agrego ar, o ir. A cualquier verbo se le puede agregar estas tres terminaciones, depende del verbo. Entonces cuando le agrego ar, o ir, se convierte en un verbo infinitivo y aquí no me dice ni quién realiza la acción, ni cuántos lo realizan, ni tampoco en qué tiempo lo realizan. Si yo digo cabalgar, no me dice quién está cabalgando,
ni cuántos, ni si es pasado, presente o futuro. Cabalgar, temer y vivir. Asimismo, dormir, cocinar, cualquier verbo cuando le agregues esas terminaciones se convierte en infinitivo. Gerundio, todos los verbos que terminan en ando o cuando le agrego a todos los verbos que yo quiera agregarle ando o yendo. Entonces, cabalgar, le agrego al final como desinencia ando y quedaría cabalgando. A la raíz cabalgo, que sería la raíz de este verbo, le agregaría esta desinencia y quedaría en gerundio. O también a temer, que la raíz es tem, le agregaría la desinencia yendo y quedaría temiendo. Lo mismo en viviendo. Estos verbos son en gerundio porque terminan en ando o yendo. Aquí tampoco podemos saber quién lo hizo. No sabemos quién está cabalgando, ni cuándo, ni qué cantidad. Por último, el participio. Son todos los verbos terminados en ado o ido. Entonces, cabalgar, a la raíz cabalgo, le pusimos el, la desinencia ado, y queda en participio cabalgar. No me dice ni quién lo hizo, ni cuántos lo hicieron. Lo mismo de temido y vivir. Entonces, a todos los verbos, cuando yo les agrego estas terminaciones, ar, er, ir, ando, yendo, ado e ido, son verbos que no son personales y necesitan de otro verbo auxiliar que les ayude para que puedan entrar en la oración y puedan tener sentido. Vamos a mirar entonces que esas actividades ustedes las van a resolver en la casa. Actividad número 1, número 2 y número 3. Hasta aquí, solo hasta la 3. ¿Listo? Vamos a mirar entonces el segundo tema. Y el segundo tema es cómo se forman los verbos. Bueno, ¿cómo se forma un verbo? Vamos a mirar aquí abajo. Dice, los verbos se pueden formar de dos maneras. Añadiendo sufijos a algunos sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, a flor, que es un sustantivo, yo le puedo agregar al final de su raíz el sufijo eser y quedaría en florecer. Convertiría un sustantivo, lo convierto a un verbo. Miren cómo puedo convertir un sustantivo en verbo, agregándole a su raíz un sufijo que sería eser. Alegre, que es un adjetivo que me dice cómo está alguien, le puedo agregar una desinencia, le puedo agregar esa terminación ar, a la raíz alegre, le agrego ar, quedaría alegrar. Convertí un adjetivo en un verbo. El adjetivo profundo, cojo la raíz y le agrego la desinencia ar, que sería de infinitivo, y quedaría en profundizar. Miremos entonces cómo yo puedo convertir un sustantivo en verbo, un adjetivo en verbo, cuando le agrego sufijos. Sufijo son palabras que se agregan al final de una palabra como tal. Son algunas palabras que se agregan al final de otras y les cambian su sentido. Entonces, esa es la primera forma, añadiendo sufijos, que son aquellas formas que se le agregan al final de una palabra. Vamos a ver que también puede ser añadiendo prefijos, pero también sufijos. Añadiendo prefijos y sufijos al mismo tiempo. Vamos a mirar. Prefijo es lo que se le agrega al principio de una palabra y sufijo es lo que se le agrega al final. Vamos a mirar. Por ejemplo, a la palabra rojo, ¿es un qué? Es un adjetivo. Rojo es un adjetivo porque me dice cómo es algo. Pero si le agrego el prefijo en antes, voy a agregarle a rojo antes la palabra en y al final le voy a agregar eser. Miren cómo queda. En rojo, de la raíz de rojo le quitaría la o y le agrego
el sufijo eser quedaría enrojecer. Forme una nueva palabra agregándole a la raíz de rojo un prefijo que sería en y un sufijo que sería eser. Miren cómo convertí un adjetivo también en un verbo. Vamos a mirar otro. El adjetivo, el sustantivo mudo. Le agrego también el prefijo en. Es un prefijo porque se agrega antes de una palabra. Y eser nuevamente es un sufijo porque se agrega al final. Entonces miremos, están aquí en azulito. En y eser se le agregan a la raíz de mudo, que sería mud, enmudecer. Queda una nueva palabra. Miren cómo podemos formar palabras agregándole prefijos y sufijos o solamente sufijo a la palabra y cómo la podemos convertir en un verbo. ¿Ven cómo podemos agregar y formar verbos? Inténtelo en casa. Miren cómo agregar y cómo formar palabras. Vamos a mirar aquí la actividad. Vamos a hacer la actividad número 1. Y número 2. Vamos a hacer solamente la 1 y la 2. Vamos a mirar entonces aquí un ejemplo. Dice, forma verbos añadiendo sufijos a cada una de estas palabras. Recordemos que sufijo es lo que se añade al final. Entonces, sufijo ear, ar o isar. En hospital, ¿qué le podría agregar? Hospitalear, hospitalar u hospitalizar. Le agregaríamos hospitalizar. Muy bien. Y lo cambiaríamos de un sustantivo, porque hospital es un sustantivo, lo convertimos a un verbo al convertirlo en hospitalizar. A alivio, ¿cuál de esos sufijos le puedo agregar para convertirlo en un verbo? Le quitaría la O y le colocaría el sufijo ar, quedaría aliviar, quedaría en infinitivo, un verbo infinitivo, y alivio es un sustantivo y lo convertimos en un verbo. Y así van a escoger, van a tomar todas estas palabras que son adjetivos y sustantivos y van a mirar cuáles esos sufijos le pueden agregar y transformarlos. Lo van a hacer en su cuaderno. Y el punto 2 es relacionar en tu cuaderno los componentes de cada columna y forma verbos compuestos con prefijos y sufijos. Entonces, en su cuaderno, lo que va a hacer es tomar cualquier sustantivo que usted quiera o cualquier adjetivo que usted quiera y le va a agregar prefijo y sufijo y va a formar nuevos verbos. Vamos entonces a recordar las tareas de hoy. Primera tarea, realizar el punto 1, punto 2 y punto 3 de la página 120 que nos habla de los verbos no personales y vamos a ir a la página 121 y vamos a formar palabras. Vamos a crear, ustedes mismos van a formar palabras, van a formar verbos resolviendo la actividad número 1 y la actividad número 2. Listo, chicos, lo van a hacer en su cuaderno y lo van a tener en su cuaderno. Para la próxima semana ya se les va a pedir que hagan un trabajo con esto. Chicos, Dios los bendiga y espero que hayan aprendido.